esquema sería esta estructura. Es un tubérculo pues más o menos mediano a grande, que tenga pues unas 8 o 10 yemas, ¿verdad? Yemas axilares, a partir de las cuales van a surgir estos tallos que van a salir a la superficie, que es a partir de los cuales empiezan a surgir las estructuras de crecimiento horizontal que van a dar origen a los tubérculos, ¿no? En su parte apical. Entonces empiezan a desarrollar estos rizomas, ¿verdad? Empiezan a crecer durante también la primera etapa de desarrollo de rápido crecimiento de follaje, ¿verdad? Para que cuando se constituye el follaje prácticamente ya se están llenando los tubérculos, ¿no? Gracias a la acumulación de reservas o de fotoasimilados producidos por el follaje. Entonces el follaje, como les comentaba, pues se caracteriza por ser muy exuberante, muy abundante, prácticamente cubre toda la superficie del suelo. Entonces eso permite pues que la captación de luz también sea bastante importante. Entonces ahí tenemos que ser también muy cuidadosos pues en el cuidado del follaje, ¿no? Que no nos llegue por ahí alguna enfermedad. Ya comentábamos que las más comunes es Alternaria solani y Phytophthora, ¿no? Entonces, Phytophthora infestans, que es el tizón tardío, son yo creo que de las dos enfermedades más importantes en el cultivo de papa, y pues sobre todo en las regiones vamos a llamarle así, regiones paperas, pues porque siempre va a estar el huésped, ¿no? Entonces, pues el riesgo de que incida estas enfermedades es altísimo. Entonces hay que estar muy, muy al pendiente del manejo preventivo, vamos a llamarlo así, para evitar la manifestación de estas enfermedades, ¿no? Ok, entonces, ya en relación con las formas, pues hay muchas formas. En México predomina básicamente las formas, pues como esta parte de acá, un elíptico, un poco más achatadito, como casi tendiendo a redondo, comprimido. Más o menos son las formas que se manejan en México. Alfa más o menos tiende a ser elíptico, ¿verdad? De forma elíptica, que es una de las que más se observa en el mercado. Ágata es un poco más cortito. Las fionas también son un poco más entre alargado y redondeado también. Entonces, pues bueno, en los centros de origen pues tenemos una gran diversidad de formas silvestres que pues son aceptadas en esos mercados, y pues se aprovecha esa gran diversidad, porque tenemos colores primarios de lo que es la cutícula de los tubérculos, pero tenemos colores secundarios alrededor de las yemas de crecimiento. Entonces eso les da un aspecto bastante interesante a los tubérculos. E incluso pues también tenemos mucha diversidad en el color de la pulpa, ¿no? O de la parte interna. Entonces, eso pues ha permitido el desarrollo de este tipo de materiales para diferentes fines, ¿no? Entonces, la diversidad de formas de tubérculo pues es muy amplia, pero en México básicamente andamos como en 2, 3 formas que son las más preferidas, y que incluso también tienen que ver mucho con el manejo, ¿no? de los materiales. Sí, en México preferimos los materiales que tengan poco pronunciadas las yemas, básicamente por la facilidad en la manipulación de los tubérculos a la hora de preparar alimentos, sobre todo para el consumo en fresco, ¿verdad? Ya para el caso de harinas o para el caso de frituras, pues a veces eso no impacta, digamos, como cuando se va a manejar para consumo en fresco. Aquí vemos otra vez los colores que les comentaba, que en las yemas axilares tenemos diferentes colores a manera de halo que rodean las yemas y que contrastan con el color principal, ¿no? de la cutícula del tubérculo, ¿sí? Entonces, como les comentaba, también en la parte interna tenemos diferentes formas, o sea, la distribución del tejido interno, y por tanto, pues diferente distribución en la pigmentación interna de los tubérculos, de tal manera que, pues vean ustedes, se ve bastante interesante aquí la diversidad de formas de colores, y pues son características innatas, ¿no? de cada uno de los materiales, ¿sí? Entonces en México básicamente preferimos los que son de color amarillo, que tienden a ser más bien blanco, o entre en medio, ¿no? De un color cremoso, ¿sí? Entonces básicamente en otros países, o sobre todo en Sudamérica, pues, se aprovechan mucho los colores también, ¿no? Para dar una presentación mejor a los productos, sobre todo en el mercado de frituras, o la elaboración de algunas harinas,
algunos materiales pueden utilizarse también como pues para la obtención de pigmentos a partir de esos tubérculos, ¿no? Entonces, pues básicamente sería eso en relación con los tubérculos. Miren ustedes las características de las hojuelas que se obtiene después de hacer la fritura. Pues es bastante interesante. A veces cuando uno va al supermercado, no sé si hayan tenido oportunidad y si la tienen, ojalá puedan hacerlo. A veces lo hacemos en clase. Luego en el supermercado venden productos como las Sabritas, pero con diferentes colores. Y la verdad es que, bueno, a mí me gustan mucho porque tienen sabores bastante diversos y se ven muy bonitas las frituras y le da un aspecto bastante agradable, ¿no? Al plato de las frituras. Y a veces lo hemos llevado a clase cuando coincide uno con este curso y va uno al supermercado y ve por ahí las bolsas en la región de las botanas, en la sección de botanas, y pues sí, se ve bastante bien, la verdad es que se ve bastante bien porque vienen frituras, bueno, hojuelas de color rojo, color café, amarillo, verde, ajá, con estas halos, entonces se ve bastante bien. Y el sabor es muy variado, desde unas son un poco más dulces, otras menos dulces, unas son un poco más neutras de sabor, parecido a la papa que consumimos nosotros. Y la verdad es que sí es bastante atractivo. ¿Sí? Como otra muy buena opción. Siento yo que sí tendría buena aceptación. No sé si, por el color al menos, los sabores son un poco diferentes, pero en lo personal me gustan mucho esos sabores, más que hasta eso, que es poco común encontrar ese tipo de frituras. Por eso les digo que cuando coincide uno con este curso y coincide alguna visita a algún centro comercial donde venden esto, pues se aprovecha para comprar, ¿no? Ese tipo de productos. Y como les comentaba, también puede usarse para la obtención de harina y hacer otro tipo de productos, ¿no? Ajá. Los purés, puede haber purés de diferentes colores y diferentes sabores, porque también cambia un poquito el sabor. Algunos pueden ser un poquito más dulces, pero en general también el sabor es bastante agradable, bastante suave, característico pues de los purés que comúnmente conocemos, ¿no? O las harinas para reconstituir. Por ejemplo, las papas estas, las famosas Pringles, pues ya son papas elaboradas a partir de harina de papa y mezclado con otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, se reconstituye el material y se hacen otro tipo de frituras. Sí, no, así que no hay como consumir las frituras originales, ¿no? Porque ya el procesamiento pues incluye más conservadores, más aditivos, son ricas, pero también no son tan saludables, ¿no? Como lo que pudiéramos lograr a partir de una fritura normal, ¿sí? Y si están hechas en casa, pues mejor, porque luego las frituras ya a nivel comercial, como se usa muy frecuentemente el aceite, también puede ser problemático y dañino a la salud consumir ese tipo de aceite ya se le llama muy quemado, ¿sí? Tiene algunos problemas pues que afectan al sistema circulatorio. Ok, entonces, pues ya digamos que en términos promedio, al menos en México, dentro de las papas de color blanco predominan en los sistemas de producción, y más o menos las papas de color blanco dominan el 71% de la superficie establecida en nuestro país y casi un 30% las papas de color, ¿sí? Entonces, pues más o menos de esa forma se distribuye. Y al igual que lo hemos visto con otros cultivos, como la cebolla principalmente, pues hay que estar muy atento a los colores que prefiere el mercado en el que vayamos a estar trabajando, ¿no? O produciendo o manejando este cultivo. Entonces, bueno, estas son algunas de las que se están en el mercado actualmente. Vamos a ver ahorita algunas otras por ahí, pero estas son algunos de los materiales que han estado en el mercado. Esas fotografías que vemos del lado derecho, sobre todo el de arriba, es la fotografía que viene normalmente en el catálogo de semillas o de variedades de papa que publica este organismo que les comentaba de la Universidad de Wageningen en Holanda. Entonces, pues viene una descripción pues de lo que es la hoja, el número de foliolos, la forma, el color, la estructura, la forma del tubérculo, el color de la flor, la forma de los brotes, en fin, vienen algunas características a partir de las cuales los productores pues, pueden seleccionar su material. Sí, en el caso de que hubiera la oportunidad de adquirir semilla certificada, original, vamos a llamarle así, pero la gran mayoría de productores lo que hace es
obtener la semilla de su propia unidad de producción de la cosecha previa o anterior, y de ahí se seleccionan tubérculos de buen tamaño con ciertas características en cuanto al número de yemas, y eso es lo que se utiliza para la siguiente siembra, ¿no? Esa es otra de las características de este cultivo. Al igual que ajo, es un cultivo que de manera comercial se establece de manera vegetativa, se utiliza semilla agronómica y generalmente seleccionada del ciclo anterior, o a veces, en el mejor de los casos, se obtiene la semilla comprándola pues a una región diferente para pues evitar estar sembrando el mismo material de manera repetida en las mismas condiciones de suelo, lo cual pues también puede ser un problema porque se acentúa la incidencia de algunas enfermedades, ¿no? Entonces a veces hay la oportunidad de conseguir semilla de otros lados, sobre todo de la región norte del país, y ya se establece para las regiones centro y sur de nuestro país, ¿no? Ya sea de Nuevo León, de Sinaloa, Chihuahua, ¿sí? Básicamente. Algunas de las variedades actuales que vamos a encontrar, pues está Fiana, ¿sí? Está Fiana, está Alfa, está Gigante, Atlantic y Ágata, son de las más comunes en la actualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí está el color de la piel, entonces casi todas son amarillas, ¿sí? Atlantic tiene un poquito, dice aquí, y casposa, como que tiene una apariencia, que tiene como puntitos la cutícula, incluso se logra ver aquí en la fotografía. Dice el color de la piel, o bueno, de la parte interna, pues es amarillo claro, amarillo claro. En el caso de Atlantic es blanco, ¿sí? La forma del tubérculo, como ya comentábamos, básicamente es ovalado, ¿sí? Un poquito alargado. En el caso de Fianas, Atlantic, como les comentaba, es más bien redondeado el tubérculo, ¿sí? Y en el caso de Ágata, es ovalado oblongo. La capacidad de producción de Fianas es alta, en Ágata pues baja, en las demás es alta. Pues, por ejemplo, en el caso de Fiana es doble propósito, para mesa y para fritura. Alfa, exclusivamente para consumo de mesa o consumo en fresco. No obstante, por su tamaño, a veces se usa o la usan para hacer las papas a la francesa, los bastoncitos, por ser grandes, las papas, salen bastoncitos bastante largos, bastante bien, y se utiliza también para la fritura, pero de origen, alfa es para consumo de mesa, ¿no? Lo mismo que gigante, ¿sí? El caso de Atlantic es más bien para chips, y básicamente es por la forma que tiene, casi esférica, y Ágata también es un material para consumo de mesa. Los rendimientos, los potenciales de rendimiento son altos. Alfa es un material que no ha salido del mercado básicamente por eso, porque es un material de altísimo rendimiento por el tamaño. De hecho a veces cuando se hace el monitoreo de la cosecha, porque al igual que el ajo, hay que hacer un monitoreo ya cumpliéndose el ciclo agrícola, y que ya empieza uno a observar la aparición de los frutos en la parte aérea. Quiere decir que estamos prácticamente llegando al proceso, bueno, al final del proceso de tuberización. Y entonces hay que hacer unos muestreos en el terreno para ver cómo está distribuido en los tamaños, ¿sí? Si ya el porcentaje, se tiene el porcentaje más alto de papas comerciales, porque pues como toda planta tiene un proceso de desarrollo. No todos los tubérculos desarrollan al mismo tiempo, sino que conforme van emergiendo los estolones de los tallos, pues algunos llegan primero al tamaño y otros poquito después. Entonces hay que estar monitoreando para que un porcentaje, no sé, el 80, el 90% ya esté en tamaño comercial. Y hay que hacer la eliminación del follaje, precisamente para inducir el endurecimiento de la cutícula, ¿no? Entonces, a veces hay que estar atento a eso, porque en el caso de alfas se ha observado que si la dejamos más tiempo, siguen creciendo los tubérculos y se pueden romper, ¿sí? Entonces, por el tamaño que alcanzan tamaños bastante grandes. Entonces, en alfa se ha visto esa situación de que hay que suspender el ciclo, digamos. De lo contrario, sí vamos a alcanzar muy buenos tamaños, pero se nos pueden romper los tubérculos, ¿no? Porque siguen acumulando almidones. Ok, entonces aquí tenemos algunas resistencias, algunas características propias de estos materiales. Dice que tiene resistencia, por ejemplo, Fiana, a la sarna común,
En el caso de alfas, sequía, pues, por eso se usa mucho en las zonas de temporada. Tizón tardío y sarna común también. Gigante, pues también puede adaptarse bien a condiciones de temporal. Luego está Atlantic, que es medianamente resistencia a sarna común, a verticillium, ¿sí? Ahorita se me fue, no puse en la tablita el significado de estos virus. Son dos virus. Voy a conseguir voy a buscar el nombre para ponerlo acá. Y luego está Ágata, que es tiene una resistencia moderada al tizón tardío y a fusario, ¿sí? Entonces, fíjense, a pesar de que son resistentes al tizón tardío, tanto alfa como Ágata, ¿sí? Cuando la presión ambiental es fuerte, se presenta, aunque tenga resistencia, como lo comentábamos en cebollas. Hay materiales que tienen, por ejemplo, resistencia a raíz rosada, pero cuando hay mucha presión ambiental, sobre todo de alta humedad en el suelo, se presenta raíz rosada. En el caso de papas, se presenta tizón tardío, aunque tenga resistencia. La presión es tan alta que sí llega a manifestarse, tal vez en menor intensidad, pero si nos descuidamos y dejamos que avance el problema, sí, sí se pueden tener pérdidas muy fuertes, muy fuertes, ¿no? Entonces, aquí en la imagen me pareció interesante porque hay diferentes tipos de suelos, ¿no? Donde vamos a encontrar el cultivo de papa. Suelos negros con alto contenido de materia orgánica, suelos no tan negros, ¿verdad? Entonces, aquí digamos que la condición es que los suelos sean profundos, ¿sí? Aquí se requiere un suelo bastante profundo, por eso en las regiones altas donde predominan los andosoles, esos suelos en general son profundos, gracias a la acumulación de muchos años de materia orgánica, y pues favorece muy bien el desarrollo de la parte subterránea de este cultivo, ¿no? Estos son algunos de los materiales que ahorita se encuentran vigentes en el mercado. Ajá. Puede ser también que encontremos por ahí algunos materiales regionales, incluso de color rosa, con pulpa amarilla, y está bien, pero digamos que los que están ahorita en el mercado fuertes son estos 5 materiales, ¿no? Bueno, entonces esto es, digamos, este segmento del cultivo de papa. Entonces, vamos a ver. Cuando les llegue la siguiente lámina, me avisan, por favor. Ya está, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ya comentamos algunos aspectos morfológicos de la planta de papa. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito ahora de los requerimientos ambientales. Comentábamos que por el centro de origen es un cultivo o es una planta de requerimientos térmicos frescos, ¿no? Bajos. Entonces, pues aquí lo vamos a remarcar, ¿no? Entonces, respecto del suelo, como les comentaba, pues se requieren suelos de textura suave, como dice ahí, pues arenosos. Podemos manejar suelos arcillosos siempre y cuando tengan un buen nivel de materia orgánica que permitan una buena estructuración, ¿sí? Como dice aquí, la estructura suelta, que tengan buen drenaje. Los suelos arenosos por naturaleza pues tienen buen drenaje y son sueltos, pero ya los francos y franco-arcillosos, sí es importante que cuidemos este aspecto de la materia orgánica. De lo contrario, se vuelven un problema. Se vuelven un problema porque si es un suelo arcilloso con problemas de estructuración, en donde empieza a haber problemas de circulación de aire, por ejemplo, y acumulación de agua, entonces sí vamos a tener problemas serios con el desarrollo de los tubérculos y con la calidad. Incluso se pueden deformar, no crecer normalmente, diferenciar más lenticelas de lo normal. Incluso se pueden podrir por el exceso de agua, se requiere que haya una buena circulación de agua y de aire, ¿no? Entonces, por eso de ahí el buen drenaje y la estructura
adecuada para este tipo de cultivos. Entonces, en algunas regiones donde tenemos suelos pues no muy buenos para este cultivo, pues hay que estar haciendo pasos de subsoleo profundo, barbecho profundo, varios pasos de rastra, ¿va? Hacer surcos muy altos para que tengamos una cama de siembra lo suficientemente alta que permita el desarrollo de la parte subterránea de este cultivo, ¿sí? De hecho, pues como les comentaba, por las características de la planta, la siembra de los tubérculos pues se hace a profundidades de 20, 25 centímetros, ¿no? Y después se hacen aporques muy fuertes para que tengamos una cama de siembra pues bastante grande, muy prominente para el desarrollo de todo el sistema de raíces y del desarrollo de los vástagos, en este caso los estolones, que van a dar origen a los tubérculos. Entonces el suelo cobra mucha importancia, pues ya si vamos a utilizar sistemas de riego, pues aquí también entra en juego mucho la pendiente, que tenga la menor pendiente posible para evitar encharcamientos, ¿sí? Porque el exceso de agua pues es problemático. El sistema de plantas pues es muy activo, ¿sí? Requiere mucha oxigenación, entonces problemas de exceso de agua van a limitar precisamente el movimiento del aire y pues con todos los problemas que implica, ¿no? Recordemos que las plantas sufren más, en general las plantas cultivadas y las sufren mucho más cuando están inundadas que cuando tienen sequía, ¿sí? Entonces es mucho más perjudicial en el sistema subterráneo de las plantas el exceso de agua y la falta de oxígeno que la falta de agua, ¿sí? Entonces, vamos a llamar así, es más tóxico para las plantas estar en una situación de inundación que en una situación de falta de agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. La nivelación cobra una importancia pues relevante en este cultivo para cuando usamos sistemas de riego, sobre todo rodado, ¿no? Porque en los sistemas de goteo podemos controlar perfectamente los volúmenes y evitar encharcamientos, ¿verdad? Entonces, el suelo aquí cobra un aspecto importante y desde el punto de vista físico, ¿no? Lo que es la profundidad, la estructura, la pendiente, de preferencia pues que no haya piedras también para que no haya problemas de deformación de los tubérculos. Ajá. Y pues también desde el punto de vista químico es importante la parte del pH, se dan cuenta pues sin problemas de 5 hasta 7, más o menos aquí se requiere algo de materia orgánica, por lo menos un 2%. En los andosoles no hay problema porque ahí podemos tener hasta el 10% de materia orgánica en los suelos, ¿no? Incluso a veces algunos suelos, algunos andosoles pueden tener pHs de 5 o menos, entonces ahí lo que podemos hacer es hacer aplicaciones de cal, de cal agrícola, ¿sí? Dolomita, ¿sí? Calcita, ¿no? Se puede hacer, no sé, 1 tonelada por hectárea, 1,5 toneladas, y de esa manera elevamos un poquito el pH y evitamos problemas futuros de toxicidad por algún micronutriente como el aluminio, o el hierro, o el manganeso, ¿verdad? Que son elementos que se solubilizan muy rápidamente en pHs de 5 o menos. Entonces hay que evitar que haya ese pH. Entonces es bueno siempre tener a la mano datos del suelo donde vamos a trabajar para poder implementar las medidas necesarias y reducir el efecto adverso que las características químicas del suelo pudiera en un momento dado provocar algún daño a nuestro cultivo, algún estrés abiótico en este caso. Entonces, en el caso de, por ejemplo, pHs muy ácidos, que como les comentaba, en los andosoles es factible de encontrar, a veces las plantas no crecen, las vemos medio raquíticas, hay que revisar el sistema de raíces y si es toxicidad por aluminio, la raíz no crece, ¿sí? Entonces, las raíces más bien tienen la característica de ser cortas y más gruesas de lo normal. Entonces el aluminio en altas concentraciones detiene el crecimiento de la raíz, entonces seguramente es un problema de alta disponibilidad de aluminio por efecto del pH. Entonces, de ahí la importancia de tener algo de información sobre las características químicas del suelo. Y pues, lógicamente, lo otro también, ¿no? La parte de contenido nutrimental del suelo, ¿sí? Al menos de macros y micros, para tener idea de cuál va a ser el programa de fertilización que yo debo implementar para favorecer la expresión productiva de mi cultivo, ¿no?
Entonces, la otra parte también aquí se menciona, ¿no? La parte de conductividad eléctrica, pues también cobra importancia, sobre todo pues en las regiones de riego, ¿no? O en las regiones con climas desérticos, ¿no? Como los ven. Entonces, pues aquí se menciona la parte dependiente, de 0 a 4%, la productividad pues se optimiza porque cuando en ese nivel dependiente pues se tiene una mejor distribución del agua, lo cual pues favorece también la distribución de nutrientes, ¿verdad? Cuando tenemos pendientes ya mayor del 4, pues como dice ahí, ya se empieza a bajar la productividad, y mayor de 8%, pues ya empieza a haber una distribución inadecuada del agua de riego y por tanto de los nutrientes. Como les comentaba, hay regiones aquí en las zonas altas de Puebla, de Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, donde la papa se maneja en pendientes casi del 100, ¿no? Entonces, ahí, pues lógicamente, en principio, pues no se puede cultivar en filas, ¿no? En surcos, como comúnmente lo podríamos hacer en una situación normal. Entonces, como les comentaba, ahí a veces el cultivo llega a ser artesanal, pero sí se establecen superficies considerables y eso pues implica un montón de mano de obra porque todo es manual. Hay que rascar para hacer el hoyo para sembrar. Luego, ya que emerge la planta, pues hay que estar aporcándola con azadón. Y luego hacer un montículo de tierra alrededor de la planta para favorecer el desarrollo de la parte subterránea. La fertilización, pues tenemos que hacerlo en la parte de arriba de lo que vendrían siendo los surcos, para que cuando se disuelvan los nutrientes, pues particularmente el nitrógeno, por la pendiente, pues vayan desplazándose y vayan llegando al sistema de raíces, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no se va a poder aprovechar todo el fertilizante. Una parte se va a quedar en el suelo, lejos del sistema de raíces, ¿no? Entonces, pues hay que estar modificando o adaptando nuestras técnicas de manejo, pues a las características propias del ambiente. Incluso creo que no lo incluí ahora, pero también hay por ahí un artículo donde hace la evaluación esa de la pendiente. Me parece que es un artículo que se hizo en Sudamérica y también se estudió el efecto precisamente de la pendiente sobre el rendimiento y sí hay cuestiones interesantes. Entonces, no, sinceramente no me acuerdo si lo incluimos ahora dentro del grupo de artículos que revisamos. Cada año los vamos cambiando. Entonces, pues bueno, sí tiene que ver. Entonces, eso es respecto al suelo, ¿no? Muchos aspectos que hay que tomar en consideración. El caso de la humedad, pues como dice aquí, es suficiente más o menos una lámina de 60 centímetros a 1 metro, ¿sí? Por ciclo, ¿sí? Lógicamente, pues el manejo pues, va a estar en función de la temperatura, ¿sí? Temperatura ambiental, la capacidad, ¿sí? La variedad, ¿sí? Entonces, ahora sí que hay variedades mucho más vigorosas, al tener más follaje, pues van a transpirar más, pues nos van a estar demandando más agua. Los suelos, por ejemplo, los suelos arenosos, pues tienen una capacidad de almacenamiento pues menor, nos van a estar demandando más frecuencia de riego y, por ejemplo, un ciclo de cultivo en otoño-invierno, pues va a transpirar menos que un ciclo establecido en primavera-verano, aún en climas frescos, ¿no? Entonces, por eso dice que el manejo del agua, pues cuando se puede, o sea, es en riego, pues va a depender del efecto de la temperatura, la capacidad de almacenamiento del suelo, que está relacionado con su estructura, básicamente, la variedad, y pues principalmente, ¿no? Son los factores que van a estar determinando la frecuencia de riego, con la cual vamos a aplicar una cantidad que puede ser desde 600 hasta 1000 milímetros de lámina, ¿sí? Ahí hay un error, en lugar de mililitros es milímetros, ¿sí? De tal manera que podemos estar aplicando láminas de 60 hasta 100 centímetros, ¿sí? Por ciclo, y con eso puede ser suficiente, puede llegar, les digo, hasta 1000 milímetros en ambientes más secos y con suelos más sueltos, ¿verdad? Entonces, o con plantas más vigorosas que tienen más follaje. Entonces, imagínense una planta vigorosa, fuerte, en un ambiente no tan húmedo, ¿sí? Va a estar perdiendo mucha agua, entonces pues eso nos va a consumir más agua y después seguramente los tensiómetros nos estarán indicando que ya hace falta regar, ¿no?
Entonces ya eso es en relación con la humedad. Bueno, ahora sí que la humedad relativa, pues ahí faltaría mencionar la humedad, porque estamos hablando de la humedad del suelo. La humedad relativa, pues también aquí hay que incluirla. De preferencia, ahora sí que la ideal para este tipo de cultivos está entre el 60 y el 80% sería lo ideal. Abajo de esa humedad, pues no, o sea, lo que ocurre es que hay una mayor tasa de transpiración, que puede ser problemático si es un sistema temporal en el que no hay manera de estar restituyendo el agua consumida por la planta del suelo, ¿no? Pero es favorable porque pues, permite de riego una humedad un poquito más baja, entre el 50 y 60%, pues favorece una mayor transpiración y una mejor absorción de nutrientes, ¿no? También eso sería ventajoso. Pero en una situación en la que no hay forma de controlar el abasto de agua, ahí sí es problemático, ¿no? Y ya humedades relativas arriba del 80, 90%, ya se vuelven problemáticos cuando hay cambios en la temperatura que favorecen el punto de rocío. Entonces empieza a condensar la humedad relativa en el follaje y pues empiezan a incrementarse el riesgo de incidencia de algún patógeno, ¿no? Ya comentábamos que los más comunes, y que sí, o sea, hablar de papa es hablar de tizón tempranos o de tizón tardíos, ¿sí? Como decir cebolla con pudrición blanca, así asociados, ¿no? Si mencionan cebolla y uno empieza a imaginarse ya algunos problemas. Se menciona papa y ya se viene a la mente que lo que hay está lidiando con alternaria o con Phytophthora infestans, ¿no? Entonces, y eso se favorece mucho con la alta humedad relativa. Y sobre todo también lo favorece mucho cuando hay días nublados con baja intensidad de luz. Eso también lo favorece mucho, sobre todo a Phytophthora infestans. Entonces, pues, ahí tenemos algunas características también ya de la temperatura en el aire, como dice ahí, pues más o menos se requiere que haya entre 10 y 25 grados. En ese intervalo se favorece bien el desarrollo, que es una temperatura que se da bien en la época de primavera-verano en las zonas altas de temporal, y de 17 a 18, como dice ahí, ¿sí? De preferencia, como dice, pues máximo 25, menos de 23, como dice ahí, es favorable para ese tipo de cultivos. Temperaturas más altas, por ejemplo, ya de 30 grados, ya se empiezan a volver un problema, porque ya empieza la planta a incrementar su tasa de respiración y entonces ya empieza a haber problemas, ¿sí? En la parte aérea. Entonces, como dice ahí, la etapa vegetativa tolera perfectamente 13 grados centígrados. El mayor crecimiento foliar se tiene con una media entre 12 y 14 grados. El tallo crece bien a 18 grados. Entonces, como se dan cuenta, ahí está todo eso entre los 10 y los 18 grados, todo se desarrolla muy bien, ¿no? Como temperatura media. La tuberización, como dice ahí, se da en intervalos entre 16 a 20 grados centígrados, ¿ya? Y ya en la etapa de floración en adelante, pues más o menos unos 18 grados centígrados. Son valores pues que se han detectado que hay un mayor desarrollo de esas estructuras o de esas etapas, pero pues bueno, sabemos que en la naturaleza eso es difícil, por eso se habla de algunos intervalos, ¿no? Entre 17 a 18, de 10 a 25 es un intervalo adecuado, ¿sí? De temperatura media diurna, ¿no? Que favorece el crecimiento y desarrollo y la productividad de esta planta. Como les digo, temperaturas muy altas ya empiezan a consumir más reservas de lo normal en el proceso respiratorio y eso pues disminuye la cantidad de fotoasimilados acumulados que se canalizarían a lo que serían los tubérculos que vamos a cosechar, ¿sí? Y ya, por ejemplo, acá abajo se habla de temperatura del suelo, es un poco más fresca, ¿sí? Es un poco más fresca. Dice ahí de 10 a 16 grados en la noche y de 16 a 22 durante el día. Pues se logra pues que siempre manteniendo un buen nivel de humedad. Recordemos que la humedad es un excelente compuesto que permite evitar los cambios bruscos de temperatura, ¿no? Otra característica interesante de la papa, ya lo veíamos en el follaje, este es un follaje muy exuberante, muy suave, tiene una cutícula muy delgadita también, las hojas, es extremadamente sensible a las heladas. O sea, es un material, es un cultivo que evolucionó y se adapta muy bien en climas frescos, pero no tolera para nada las heladas. Ese llega a ser a veces un problema en las zonas, en algunas zonas altas, ¿no?
que se siembra temprano, ahí por marzo, abril, y a veces si alguna helada por ahí que se retrasó, alcanza el cultivo recién emergido. Entonces, hay que tener, pues bueno, tratar de evitar pues esa situación. Pero algunos productores, pues en afán de sembrar pronto y salir primero al mercado, pues y las consecuencias, pues sí, son drásticas, ¿no? Si es que llega a caer una helada, sí son muy susceptibles a las heladas este tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, se ha observado que empieza a crecer el tubérculo, por eso se recomienda utilizar pues tubérculos de medianos a grandes en esas regiones, porque si llega a helar, pues sí se pierde parte de los brotes que ya salieron a la superficie. Pero a veces si los brotes no son tan grandes, que los agarren, no sé, entre 10, 15 centímetros, pues todavía la planta puede brotar porque no ha consumido gran parte de las reservas de los tubérculos. Pero si ya está más grande, a veces ya no es posible recuperar porque ya se gastó buena parte de las reservas en desarrollar parte aérea y ya para entonces está desarrollando también la parte subterránea. Entonces sí puede haber daños que acaben con el cultivo, ¿sí? Si no es tan severo, pues podemos utilizar, como va a haber muerte de tejido, pues hay que utilizar, si vemos que está todavía rescatable, eso se observa pues en el vigor de los tallos que quedaron, en las yemas, si vemos que hay todavía forma de brotación o que quedan los tallos todavía por ahí con algo de follaje, pues hay que aplicar fungicidas, porque todo ese tejido muerto puede ser una ventana de entrada para los patógenos, aplicar bioestimulantes. La otra sería, colegas, ahora con todo esto que hemos venido platicando de los bioestimulantes, pues estar muy al pendiente en esas semanas que están al final o al inicio pues de la primavera, ¿no? Que es en donde suelen llegar las heladas tardías, pues para estar haciendo la aplicación de algún bioestimulante para contrarrestar el efecto adverso de las bajas temperaturas. Entonces, eso sería una posibilidad, ¿eh? Para ayudarle a las plantas a tolerar mejor el efecto adverso de una helada. Pero también, como comentábamos en la parte de los bioestimulantes, pues si el efecto de la helada es severo, pues a veces ya ni con los bioestimulantes yo creo que se va a poder recuperar el cultivo, porque es muy sensible a las heladas, ¿eh? Esa es una característica de este tipo de plantas. Y se debe, pues, básicamente a la característica que tienen los tejidos, que son muy turgentes, muy suculentos. Eso hace que tenga pues, células muy grandes, la cutícula es delgada, entonces rápidamente se congela el agua que se encuentra en el protoplasma y pues empieza a ocasionar daños muy rápido a toda la estructura celular por congelamiento de las moléculas de agua ahí. Entonces a veces es difícil ya recuperar un cultivo de papa. Eso sí es una característica muy particular, muy evidente de este tipo de plantas, que es muy sensible a las heladas, ¿no? Y ya en relación con la luz, pues se requiere que haya pues buena intensidad, se requiere por lo menos de unos 20 a 50,000 luxes de intensidad, que eso pues se logra sin problema aquí en México, ¿sí? Solamente en algunas regiones en la época de temporal, en las zonas altas donde hay mucha frecuencia de días nublados, sí puede bajar un poquito, pero ya abajo de 20,000 ya empieza a ser un problema porque empieza a haber falta de radiación, podemos observar que las plantas se tiran un poquito, y pues eso implica gasto de energía para aumentar un poco la altura, pero pues de cualquier manera la luz sigue siendo escasa para poder ayudar a un buen llenado, ¿no? Pero en general en México tenemos buenas condiciones de luz. Ya cuando se maneja en otoño e invierno, pues ahí no hay ningún problema. Ahí podemos tener hasta más de 50,000 luxes de intensidad luminosa. Entonces, eso está muy bien. De hecho, por ejemplo, en las zonas altas a veces se siembra la papa en lugares donde hay incluso árboles, algunos árboles por ahí en las orillas de las zonas boscosas. Y eso pues ayuda. Ajá. Ayuda a varias cosas, pero también puede ser un problema en los días nublados, ¿no? Porque baja demasiado la luz, ¿sí? Entonces, tenemos, podemos llegar a ese punto, pero básicamente es en las zonas altas, los cultivos asociados, no asociados, sino que se encuentran cerca de los bosques. Ajá, y hay, ustedes saben, en la época de temporal hay días o semanas, ¿no? Completas en las que hay alta intensidad de nubes, y pues puede bajar un poquito. El problema es que casi siempre coincide con la etapa de llenado, ¿no?
de los tubérculos. Pero ya, por ejemplo, en la parte centro, en la parte norte del país, en donde más bien predominan climas no tan húmedos, ¿sí? Entonces, a veces muy secos, como en Sonora, en Chihuahua, Nuevo León, pues ahí no hay problema, ahí tenemos hasta un poco más de luz, ¿no? Mucha luz. Y ya pues del material, en relación con la duración del día, pues depende, ¿no? Ya comentábamos que la subespecie Andigenum tiene un requerimiento de fotoperiodo y la subespecie Tuberosum también tiene. Pero bueno, en México ambas se desarrollan bien, sin problema, ¿sí? Como que se adaptan a la condición de México y se desarrollan sin problema los tubérculos. Como les comentaba en el caso de alfa, incluso hasta se pasan ahí de desarrollo y se pueden romper. Entonces, cuando ya la gran mayoría, o si es que no todos los tubérculos que están por debajo ya alcanzaron un tamaño que ya entra dentro de las categorías y de preferencia que el mayor porcentaje sea de más grande, ya lo que se hace es eliminar el follaje, ¿verdad? Para inducir a la maduración de los tubérculos y el endurecimiento, la lignificación pues de la cutícula de los tubérculos, ¿no? Y sin problema. Aquí en México afortunadamente no tenemos esta situación de luz. Ok. Entonces ya con esa situación, pues bueno, ya empezamos a imaginarnos dónde vamos a encontrar los cultivos de papa, ¿no? Entonces vamos a encontrar, pues mucho del cultivo lo encontramos en las zonas altas, como les comentaba, en todos los estados que están atravesados o por los que cruza pues el eje neovolcánico, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Partes de Hidalgo, nos vamos hacia Michoacán, terminando en Colima. Ahí vamos a encontrar mucho de manejo de papa en temporal, ¿sí? Y otros pues ya en sistemas de riego, por aspersión, ¿sí? Riego rudado, riego por goteo, y es muy común también observar los sistemas de pivote frontal o pivote central. Sí, incluso aquí en algunas partes del altiplano ya empieza a incorporarse mucha tecnología de riego con pivote central o pivote frontal. Nada más que, bueno, pues bueno, ahora sí que son buenos los sistemas de riego definitivamente, pero por ejemplo aquí en las zonas en temporal o en la zona aquí del altiplano, pues por la temperatura tenemos que sembrar las papas, pues ahí desde marzo, ¿no? Abril, y pues también eso suele coincidir con la época de temporal. Si bien es cierto, en el altiplano tenemos menos temporal, pero coincide con alguna etapa de desarrollo cuando se establecen sistemas de riego y bueno, en condiciones de riego, y pues imagínense la alta humedad ocasionada por las nubes, ¿no? Porque hay lluvias, y aparte hacemos riego por aspersión, pues hay un riesgo latente pues de que nos llegue a atacar alguna enfermedad del follaje, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de la aplicación de herbicidas, ¿sí? Para evitar esa situación de incidencia de alternaria o de fitóftora, que son los problemas número uno en papa, ¿no? Entonces aquí vemos un sistema de cultivo que está brotando, ¿no? ¿Sí? Aquí está brotando, aquí está en crecimiento, como acá en el goteo también está en crecimiento, ya casi a punto de cerrar. Y aquí ya observamos un cultivo que prácticamente ya terminó el ciclo, ya está todo ya para empezar a destruir el follaje y empezar a inducir el endurecimiento de la cutícula para después proceder a la cosecha, ¿no? Entonces tenemos todas las versiones en México, ¿no? Mucho en temporal y de riego, pues en todas las modalidades, ¿no? Riego rodado por sifones o en suelo así directo, pivote central, frontal. Y pues también la fertirrigación también ha venido incorporándose mucho en este sistema de producción. Mucho de lo que se maneja en el centro y norte del país se maneja en fertirrigación por las ventajas que ofrece, porque no se moja el follaje, a diferencia de no se moja el follaje, entonces digamos que contribuimos a disminuir el riesgo de que se nos presente alguna, ¿sí? Entonces, incluso hay algunas sembradoras que van haciendo el surco, van colocando los tubérculos, van cubriendo el tubérculo, van poniendo la cinta, ¿no? Entonces, está muy bien. El problema es que para algunas regiones
eso sería un problema social por la falta de empleo, ¿no? En muchas regiones de nuestro país se utiliza mucha gente para hacer este tipo de labores, sobre todo la siembra. La siembra se forman cuadrillas de, no sé, de 20 o 25 personas que se encargan pues de estar llevando la semilla al terreno, colocando la semilla al terreno, abriendo los surcos, tirando haciendo la fertilización de fondo, colocando el tubérculo, aplicando una mezcla protectora de insecticidas, fungicidas. Ya que se hace eso, pues se vuelve a cubrir el tubérculo, entonces se ocupa mucha gente, mucha gente por hectárea, en la siembra y después en la cosecha. Entonces, en los sitios donde se manejan ya ese tipo de máquinas que van haciendo prácticamente todo en un solo paso, pues ya no se ocupa todo ese personal. Entonces, desde el punto de vista social, sí representa un problema. Sí, me acuerdo hace unos 25 años, cuando visitábamos en algunas ocasiones la región noroeste y que íbamos a los empaques de hortalizas, se ocupaba muchísima gente, era increíble, eran unas fábricas ahí empacando pues, pepinos, calabazas, jitomates, había empaques que ocupaban, no sé, 500, 600 personas por turno y en las épocas pico trabajaban los 3 turnos, en la mañana, tarde y noche, pero había mucho que hacer, mucho de la selección y preparación era manual. Y pues ya después con la llegada de las máquinas seleccionadoras que te seleccionan por color, tamaño, forma, como quieras, no, pues esas 500 gentes de un turno se vinieron a 50, ¿no? O menos. Entonces, imagínense todo el problema social que se ocasionó. Está muy bien, o sea, el productor está bien porque pues, no gasta tanto dinero en mano de obra y además las máquinas no reclaman ni hacen huelgas, ¿no? Pero, pero sí dejan se van perdiendo puesto esa fuente de empleos, si bien temporales, pero como quiera que sea, pues significa un ingreso. Y aquí lo mismo para los cultivos. En muchos países está creciendo mucho pues en el uso de maquinaria, pues básicamente porque en muchos países la mano de obra para la agricultura es escasa y cuando hay pues es cara. Por eso muchos paisanos nuestros se van a trabajar a Estados Unidos o a Canadá por contrato en la agricultura porque pues ahí les pagan bien por cada hora que trabajan, ¿no? ¿Sí? El costo de mano de obra pues es significativo en el proceso productivo y en México pues es más económico. Por eso la gente busca otras alternativas y se va y se empieza a escasear, ¿no? Entonces pues ahora sí que una vez que estemos en algún sitio, en alguna región, pues ahora viene ya a empezar a planear cómo vamos a establecer y a manejar nuestro cultivo, ¿no? Entonces aquí vemos del lado derecho de esta lámina unas papas ya con algunos brotes que indican que ya este tubérculo está listo para llevarse al campo, porque los tubérculos hay que llevarlos ya brotados, ¿sí? Para que no tarden mucho tiempo ahí enterrados porque pues al igual que como lo vemos en el caso de ajo, las papas pues son un contenedor lleno de nutrientes para el crecimiento de microorganismos, patógenos o buenos, ¿no? Entonces, de hecho, los medios de cultivo que luego han mencionado ustedes por ahí en sus presentaciones donde se multiplican los microorganismos, pues se hacen a base de papa, ¿no? El famoso medio del PDA, que es el papa destroza agar, porque se usa para el crecimiento de microorganismos, para multiplicarlos y después identificarlos. Entonces, se recomienda que ya estén con este nivel de brotación, para que una vez colocados en el suelo y después de unos cuantos días, pues luego se nota cómo empieza a desarrollarse los vástagos que van a dar origen a los tallos aéreos y que van a salir rápidamente a la superficie. Aquí abajo vemos los tubérculos sembrados ya con los brotes de unos 5 centímetros o más y vemos al lado cómo está colocada la línea de goteo, ¿no? Y en este caso es un sistema de producción de papas con riego por goteo. Entonces, estas son algunas características. Entonces, otra vez vamos a reiterar la importancia que tiene la preparación del terreno para permitir un desarrollo adecuado del sistema de raíces, ¿no? Entonces, es un sistema pues profuso, vigoroso, de buen tamaño, que los estolones pues, pueden crecer 20 centímetros o más. Entonces hay que evitar que estos lleguen a la superficie, si no, pues en lugar de formar tubérculos van a formar tallos, y pues no. Entonces la idea es que tengan un buen espacio, la parte subterránea,
que les permita un excelente desarrollo en longitud y después en diámetro, ¿no? Cuando empiezan a crecer los tubérculos. Entonces, la distancia entre surcos pues, puede variar desde 80 centímetros, 1.2, puede haber surcos de 1 metro, ¿sí? Incluso puede haber de más distancia entre surcos, ahí incluso se puede manejar hasta 2 hileras de plantas por surco, ¿sí? Ahora sí que va a depender de las características del sistema, de la maquinaria, ¿no? Si es con yunta, pues puede ser desde 80 centímetros, 1 metro, no hay problema, que es muy común observarlo, pues en nuestro país, en las zonas altas, que se utilice yunta para hacer las labores culturales, mientras el cultivo lo permita, y eso hay que hacerlo pues lo más pronto posible, porque si no después ya empieza a haber mucho daño en las plantas, como les digo, después de los 45 días ya empieza a complicarse el asunto de las labores culturales, porque ya es muy difícil entrar con yunta y pues más adelante menos con maquinaria, ¿no? Empiezan a cerrar los surcos, empieza a alcanzar una altura considerable que ya empieza a ser difícil y problemático el manejo, porque vamos a romper muchas hojas y muchas ramas, y no es conveniente porque se nos va a perder parte de la masa vegetal responsable de hacer crecer nuestro cultivo, ¿no? ¿Sí? Pues en este caso, pues la siembra es directa, ¿sí? La siembra es directa, pues puede ser manual, ¿sí? O como les comentaba, con máquina, lo más común es que sea manual, ¿sí? Hay que hacer pues un proceso de desinfección de la semilla y pues más bien darle un tratamiento a la semilla. Se recomienda dar una aspersión o en ocasiones un proceso de inmersión de la semilla en arpillas o en cajas, en un contenedor grande que permita preparar pues una solución que lleve un nematicida, que siempre se usa el furadán, ¿sí? El carbofurán, o se utiliza, puede ser el Nemacur, ¿verdad? Lleva también algunos fungicidas como el Tectos 60 para proteger a los tubérculos y a los brotes de problemas de fusarium, por ejemplo, ¿sí? Puede llevar algún captán para otros hongos, ¿sí? Pues básicamente, incluso hay quien pudiera aplicar algún bioregulador, ¿no? Como ácido giberélico, sobre todo cuando los brotes no están bien desarrollados, se puede inducir el desarrollo de los brotes con ácido giberélico, ¿sí? O si hay tiempo, ahora sí que todo esto hay que hacerlo con tiempo. Cada una de las actividades que vamos a hacer en los cultivos hay que darle su tiempo, ¿sí? Porque a veces hacemos alguna práctica hoy cuando era ayer, ¿no? Entonces, porque incluso cuando ya se acerca la temporada y que ya se tiene la semilla, cuando hay posibilidades, pues se puede en las bodegas o en los almacenes se puede incrementar un poco la temperatura simplemente dejando pasar el sol, asolear los tubérculos, ajá, para acelerar la brotación, y si no, pues también se pueden dar inmersiones en ácido giberélico, 20 25 partes por millón está muy bien, y se guarda otro rato los tubérculos para que se induzca la brotación de las yemas y entonces ya se procede a la siembra, ¿sí? Se hace entonces el tratamiento de los tubérculos, semilla, como dice ahí, se deposita en el fondo del surco, que siempre los surcos deben tener una profundidad pues mínimo de unos 20, 25, hasta 30 centímetros, se puede sembrar sin problema este cultivo, porque los brotes son bastante vigorosos y rápido alcanzan la superficie, ¿sí? Y pues la distancia entre plantas pues va a ser variable, ¿no? Ahora sí que va a depender del marco de plantación que vayamos a establecer. Pueden ser 25, 30, 35 centímetros entre plantas, ¿no? Y considerando pues que son plantas muy vigorosas, que nos pueden dar desde 3, 4, 5 hasta 6 tallos cada tubérculo. Entonces, pues si los sembramos muy juntos vamos a tener un problema de falta de circulación de aire en el dosel de las plantas y eso pues va a ocasionarnos algunos problemas de incremento de humedad relativa, ahí a nivel micro, lo que nos va a afectar la transpiración de la planta y nos puede ocasionar problemas de incidencia de enfermedades, ¿no? Entonces, ahora sí que va a depender de esa parte. Son plantas muy, muy vigorosas. Entonces, bueno, aquí vemos una imagen del suelo, se dan cuenta, son surcos anchos, bueno, más bien altos, ¿verdad? Que permitan el desarrollo adecuado de la parte subterránea. Entonces, como dice aquí, pues debemos procurar dejar un suelo
pues más o menos bien mullido, de preferencia sin terrones y sin piedras. A veces será necesario aplicar subsoleo profundo, ¿verdad? Si el suelo no es tan profundo, o si la capa donde va a desarrollar el tubérculo no es tan profundo y el suelo lo permite, pues hay que hacer pasos de subsoleo, porque eso además nos va a ayudar a que haya un mejor movimiento del agua y del aire en el suelo. Barbecho profundo, rastreos los necesarios para evitar la presencia de terrones que pudieran afectarnos la forma de los tubérculos. Pues bueno, aquí están otra vez el surcado, que puede ser de 80 a 100 centímetros entre surcos, y pues va a depender mucho de la maquinaria. Aquí podemos llegar, como les digo, 1,20 o más, dependiendo de las características de la unidad de producción y de la infraestructura disponible. Entonces, por ejemplo, aquí incluso se hacen algunas recomendaciones para las situaciones de temporal. Si el temporal es bueno, pues podemos sembrar un poco más corto, de 25 a 30 centímetros, pero si el temporal no es muy bueno, pues hay que ampliar la distancia entre plantas o entre tubérculos sembrados hasta 35 centímetros, más o menos 3 tubérculos por metro lineal, y cuando es un buen temporal, pues hasta 4 tubérculos por metro lineal. Eso implicaría pues elevar prácticamente un 30% la densidad de población, ¿no? Entonces, por eso puede ir desde 32,000 hasta 44,000 plantas por hectárea. Sí, o tubérculos pues sembrados por hectárea, ¿no? Ya de esos tubérculos pues van a salir muchas plantas, ¿no? Entonces, viene la parte de la semilla, como les comentaba, pues hay que seleccionar semilla de buena calidad, de buen tamaño, ¿sí? Aquí vemos en el lado derecho como el tubérculo madre o el tubérculo semilla que se sembró, pues ya empezó a emitir de las yemas pues varios vástagos, varias estructuras vegetativas, entre ellos los tallos que ya emergieron a la superficie y de los cuales empiezan a formar en las yemas axilares las estructuras horizontales que van a dar origen a los tubérculos que nosotros vamos a cosechar, ¿no? Entonces aquí vemos todavía un tubérculo pues con buenas características, ¿no? Con buenas características. Digamos que aquí se ve dónde llegaba la superficie del suelo, ¿sí? Entonces esta planta debe tener unos 15, 20 centímetros de altura, cuando más, ¿sí? Entonces todavía es rescatable para el caso de una helada, porque todavía tiene buena cantidad de reservas en la parte de la semilla, y pues puede ayudarnos a que rebroten estos o que vuelvan a brotar algunos tallos nuevos, pero hay suficientes reservas. Ya si esto es más avanzado, pues ya implicó un mayor consumo de reservas en la formación del follaje, en la formación de más rizomas, este tubérculo madre empieza a vaciarse, empieza a secarse, después se pudre, y pues ya no habrá reservas como para que la planta pudiera recuperar las estructuras aéreas después de un daño severo por heladas, ¿no? Entonces, vean ustedes. Entonces, como dice aquí, ya los brotes, perdón, los bulbos, los tubérculos que utilicemos como semilla, pues deben tener brotes robustos, ¿sí? Cortos de preferencia. Si son muy largos, a veces ya hay problemas porque se rompen muy fácilmente. No obstante, pues los productores los manejan de esa manera. Lo que pasa es que se rompe un brote o dos y pues estimula incluso la brotación de otras yemas que van a dar origen a los tallos, ¿no? Pero sí se requiere que los tubérculos ya tengan cierto nivel de brotación, no sé, 2, 3 centímetros de longitud a veces los brotes, y pues por eso se requiere que tengan, no sé, unas 8, 10 yemas para que cualquiera de esas pueda dar lugar sin problema a un tallo aéreo, a partir del cual pues, se deriva el demás sistema subterráneo, ¿sí? Que sean de color uniforme, que estén bien formados. Entonces eso implica pues todo un proceso de selección, ¿no? de los tubérculos con buenas características de tamaño, número de yemas, que no estén decolorados por ahí, que no tengan ningún problema de alguna enfermedad. Incluso se recomienda aquí desechar tubérculos que tengan brotes débiles, ¿no? Se recomienda que sean cortos y robustos, ¿no? Para que sean fuertes, para que esos brotes tengan la posibilidad de explorar la capa de suelo que queda sobre el tubérculo sembrado y salga sin ningún problema a la superficie, ¿no? Entonces, de preferencia, semilla de tamaño mediano, ¿sí? Para que tenga una buena cantidad de reserva. Los tubérculos pequeños, pues no, tal vez no les alcanza la energía para que puedan emerger algunos tallos a la superficie, ¿no? Entonces, antes de la siembra se recomienda exponer los tubérculos por unos días a la luz directa del sol para hacerlos más resistentes. O sea, ahí los brotes se logra que sean un poco más duros, un poco más lignificados, ¿no? Y la cutícula de los tubérculos, pues también
es un poco más resistente. Entonces, se puede hacer esa parte. Porque a veces cuando se almacenan los tubérculos para semillas se recomienda que no estén en contacto directo con la luz, porque eso implica que empieza a formarse clorofila, empiezan a cambiar de color y se nos pueden incluso deshidratar. Entonces se guardan en la sombra y pues ese periodo en la sombra puede generar o ocasionar más bien un debilitamiento de la cutícula. Entonces a veces se recomienda solearlos un poco antes de la siembra para que la cutícula vuelva a adquirir esa consistencia dura, que pues le va a dar mejor resistencia al transporte y más resistencia al ataque de algún problema de plagas en el suelo, ¿no? Entonces, como aquí se ve una imagen de un tubérculo ya con sus brotes bien desarrollados, bien robustos, ¿sí? Ya para llevarlo al campo, ¿no? Aquí vemos ya se van colocando pues en arpilla los tubérculos seleccionados, ¿sí? Que no tengan problemas de enfermedades, daños, y que los brotes ya vayan desarrollándose y que sean brotes robustos, fuertes, más que largos, ¿no? Entonces ya con estas arpillas es cuando se hace la inmersión en alguna solución protectora antes de llevarlos al campo. Entonces se meten a la solución, se dejan secar y ya después se procede a la siembra, ¿no? Entonces ya respecto de la obtención de la semilla, lo más normal, como les comentaba, es que los productores pues seleccionan su semilla de sus propios predios, ¿no? Porque pues también sería es algo costoso, o sea, por la cantidad de semilla que suele utilizarse, que puede llegar hasta 4 toneladas, si ponemos tubérculos grandes, podemos llegar a utilizar hasta 4 toneladas de semilla por hectárea, pues eso ya implicaría un gasto considerable, ¿sí? Entonces a veces lo que hacen es utilizar pues semillas o más bien tubérculos que cosecharon en el ciclo anterior. Se hace una buena selección de materiales que no tengan aparentemente algún daño, alguna enfermedad, que estén sanos, que tengan un buen número de yemas, pues se va seleccionando de esa manera, ¿no? Y no hay problema, es una estructura que se reprodujo vegetativamente y pues no hay problema, se conservan las características de los materiales, es una gran ventaja. Pero hay productores que tienen la posibilidad de conseguir material nuevo y sobre todo certificado, que vaya libre de enfermedades. Como les comentaba, en algún momento el principal problema en México son los nemátodos. Entonces se certifica para que esté libre de nemátodos. Es igual otro problema en cuanto a organismos no deseados en los cultivos. La presencia del nemátodo dorado de la papa pues, se ha convertido en un problema que incluso ha limitado la salida de nuestro producto del país, básicamente porque tenemos problemas con la presencia de este organismo, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando hay chance de obtener semilla certificada, pues viene libre, sobre todo de nemátodos, ¿no? Entonces dice aquí que producción de buena semilla se puede obtener, como les comentaba, al norte, en Coahuila. Es un lugar donde los productores pueden manejar sus sistemas de producción para el consumo normal, para la venta normal, pero también producen tubérculos de muy buena calidad que nosotros podemos utilizar como semilla en otras partes del país. De hecho, algunos productores viajan para esas zonas, los productores de aquí del centro viajan para esa zona, ya sea Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua o en los Mochis. También hay productores que venden parte de su cosecha como semilla para otras regiones del país. Entonces también pues son de los lugares más comunes en los que uno pudiera conseguir semilla de papa de buena calidad, pues para establecer un buen proceso productivo, ¿no? Entonces, para tener más o menos esta idea. La otra, si no se tiene información, la otra es consultar a la Confederación Nacional de Productores de Papa, la CONPAPA. Eso pueden entrar a la página y ahí viene información pues mucha información de productores, venta de semillas. Entonces es otra forma, ¿no? Ahora con esta de la conectividad, pues ya es más fácil establecer contacto con los distribuidores de semilla de papa. Entonces así se llama, la CONPAPA. Tiene su sede básicamente allá en el norte del país, pero pues hay muchos productores afiliados a esta confederación y ahí se puede conseguir información específica sobre los materiales, la venta de semilla, ¿no?
Entonces, como les comentaba, la cantidad de semilla que vamos a utilizar pues va a depender de su tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, lo ideal sería sembrar papas grandes, ¿ya? 7 centímetros o más de diámetro. Pues imagínense casi un cuarto de kilo, imagínense cuántas papas se van a colocar en una hectárea. Si estas las pusiéramos, no sé, a 3 por metro lineal, imagínense, va a ser un número rápido. 3 por metro lineal serían 300 por 100 metros y por 100 surcos serían 30,000 tubérculos. Imagínense, entre casi entre 4. No, son casi 7, son como 7 toneladas de semilla, ¿no? Bueno, entonces acá se dan cuenta las papas muy grandes, pues lógicamente van a tener un mayor número de yemas. Entonces, pues eso los podemos poner incluso más distanciadas. A lo mejor ahí no usamos 3, usamos solamente 2, porque con este número de yemas, pues lógicamente nos va a dar un mayor número de tallos, 5, 6 o hasta 7 tallos. Entonces a lo mejor ahí podríamos bajar un poco la densidad de siembra. En lugar de 3 por metro lineal, bajarlo a 2.5 tubérculos por metro lineal, porque si no eso nos va a dar como en un metro, pues imagínense unos 20 tallos, o unos 15 tallos, es bastante, ¿no? Entonces, podemos aprovechar esa característica de tubérculos grandes. El problema es el costo, o sea, el costo que va a implicar por la cantidad de toneladas que vamos a usar de semilla. Ya algunas papas más pequeñas, de 4 a 6.9 centímetros, con un promedio de 100 gramos, que es más o menos lo que se siembra, las papas medianas, 100 gramos, con más o menos unas 10 o 12 yemas, como les comentaba, puede tener de 8 a 10 yemas. Ocupamos hasta 3 toneladas. Papas un poco más pequeñas, de 3 a 7 centímetros. Bueno, aquí un error debe ser de 3 a 4, aquí se me pasó el número de arriba. Entonces, más o menos de 3 a 4 centímetros, con más o menos la mitad de peso, unos 45, 50 gramos, y con menos número de yemas, pues aquí ocupamos menos, hasta 2.5 toneladas de semilla, ¿no? por hectárea. Y así, va bajando el tamaño, pues incrementa el número de tubérculos, y pues baja la cantidad de semilla. Nada más que pues imagínense ustedes que en un sistema de temporal. O sea, lo interesante de estas situaciones es que uno puede imaginar varias cosas, puede imaginarse varios escenarios, y eso siempre es bueno. Hay que ver un poquito hacia adelante. ¿Qué pasaría en una región? ¿Qué pasaría en una región de temporal en la que pues sembramos adelantado para tratar de salir al mercado antes y tener un buen precio, y pues pudimos disponer de material de pequeño, y de repente, bueno, ya nació el cultivo, ya está creciendo, pusimos 4 tubérculos por metro lineal, porque son tubérculos pequeños de 9 o 7 yemas, y de repente nos cae una helada tardía. Olvídense, eso ya marchó, porque en ese proceso de formar los tallos aéreos y toda la parte inicial del sistema subterráneo, pues implica que se nos acabaron las reservas. Entonces lo más probable es que ya no haya posibilidad de recuperación del cultivo, ¿no? A lo mejor en última instancia ahí tendríamos que considerar, si no está muy avanzado el ciclo, pues volver a sembrar, no va a haber de otra. Pero pues por ahorrar en semilla, a lo mejor nos sale más caro, ¿no? Entonces son escenarios pues que sí, a veces es importante imaginarnos, dependiendo las condiciones del comportamiento de la temperatura en esa región. Si es una región donde no hela, podríamos optar por esa situación, o sea, o donde las heladas son muy poco intensas, pues sí podríamos optar por esa situación. Y ya, por ejemplo, en un sistema de goteo, a lo mejor podríamos, como el caso de los ajos, ¿no? Que manejamos dientes no tan grandes y podemos tener un buen rendimiento, pero ahí ya no hay problemas de falta de agua ni de nutrientes, y recuperamos el potencial genético del material. Aquí podríamos hacer esa analogía también, no poner tubérculos muy grandes, pero si es un sistema de manejo que nos permite abastecer de suficiente agua y de nutrientes, pues entonces vamos a lograr una planta bien conformada, que va a tener la posibilidad de acumular un buen número de reservas en los tubérculos que va a formar, aunque no sea de un tubérculo muy grande, ¿no? Sí.
Entonces, vean ustedes, podemos jugar con varias de estas combinaciones dependiendo del ambiente, dependiendo de algunos escenarios que se nos pudieran presentar, ¿no? Entonces, todo este trabajo de análisis y de revisión y de gabinete que tenemos que hacer antes de hacer una recomendación o de llevar una práctica al campo, pues implica todo esto. Entonces, eso lo hacemos ahí nosotros para que ya después lleguemos con la recomendación más conveniente, dependiendo pues de las condiciones, ¿no? De la unidad de producción, de condiciones ambientales, los materiales, el mercado también. Recuerde que, pues, de hecho, el mercado es primordial en este tipo de análisis, ¿sí? Profe, Sí, sí, colega. ¿y cómo influye la categoría del tamaño de la papa que se establece con la calidad o con los rendimientos que se obtienen? Bueno, lo que pasa es que puede variar. Déjeme subir un poquito el volumen porque lo bajé mucho. Ya está. Sí, ya, sí alcancé a escucharlo. Sí, sí influye. Bueno, influye en el sentido de que tubérculos más grandes nos van a dar oportunidad de tener más tallos, más vigorosos, y al tener más tallos, se supone que en promedio, o sea, digamos, se toma como un parámetro promedio de que por cada tallo aéreo pueden formarse de 5 a 6 tubérculos, ¿sí? Es más, de 4 a 6 tubérculos más o menos se forman de un tallo aéreo. Eso quiere decir que una planta que nos da, pues no sé, unos 4, 5 o 6 tallos puede tener un montón de tubérculos, ¿sí? Pero si no, puede haber muchos tubérculos, pero si no se sembró un tubérculo lo suficientemente grande que alcance a formar bien esos tallos aéreos y que y además que el sistema no nos permita hacer un buen manejo, pues vamos a tener muchos tubérculos pequeñitos, ¿no? O sea, entonces ahí sí tenemos que ser cuidadosos porque a lo mejor ponemos tallos muy grandes que nos den 5 o 6 tallos o más, pero si la condición de manejo no nos permite abastecer la demanda de toda esa estructura, pues vamos a tener muchos tubérculos, pero no de tamaño muy grande, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema de manejo de riego, al menos rodado, o de preferencia de goteo, un buen cuidado del follaje, pues vamos a tener un excelente rendimiento gracias al mayor número de tallos que se lograron establecer, a partir de los cuales surgieron muchos tubérculos, pero que hubo chance de mantenerlos en un buen desarrollo, ¿no? O sea, es decir, un buen manejo, un buen control de las plagas y enfermedades, un buen sistema de follaje que permitió el llenado de todos esos tubérculos. De lo contrario, pues va a haber una competencia muy fuerte en el crecimiento de esos tubérculos y vamos a tener mucho tubérculo chico, mediano o chico. O sea, suponiendo o pensando que si pongo tubérculos muy grandes, puedo obtener también cosechas de tubérculos muy grandes. Eso es relativo, porque depende del manejo del cultivo que hagamos una vez que ya está establecido, ¿sí? Si la condición de manejo no nos permite lograr todo eso, porque imagínense, tenemos muchos tallos vigorosos, y pues en principio la dosis de fertilización no es la adecuada, entonces va a haber problemas por ahí para el abasto de nutrientes. El sistema de riego no nos permite un buen abasto de humedad constante, pues también va a haber problemas tanto de absorción de agua, o sea, cubrir las demandas de agua y por tanto de nutrientes. Entonces puede haber efecto adverso en el tamaño de los tubérculos que vamos a cosechar, ¿sí? Entonces, pues por eso cuando se hace la cosecha en los sistemas, por ejemplo, de temporal, pues hay un montón de material de muchos tamaños. En cambio, en otras condiciones, hasta un 90% de los tubérculos o más, a veces casi todos son del mismo tamaño, casi igualitos, ¿no? Que llegan a su término en un ambiente de buen manejo, de buena disponibilidad de agua, de buena nutrición, un sistema de follaje sano, abundante, que permitió el desarrollo continuo de los tubérculos. Entonces depende mucho del manejo, colega. O sea, como que sí sería, o sea, sí tiene efecto, o sea, porque nos produce más tallos. Aquí el problema es ver la posibilidad de que ese mayor número de tallos que nos va a dar muchos tubérculos, ver la manera de cómo mantener su desarrollo para que un porcentaje alto de ese número de tubérculos pues alcance un tamaño de primera, ¿no? Segunda o primera,
que no se vayan hacia abajo, porque suele ocurrir que cuando tenemos muchos tubérculos, por la presencia de muchos tallos, pues tienden a alcanzar tamaños no tan grandes, por la competencia que se da, sobre todo por las características del manejo, ¿no? El riego, fertilización y cuidado del follaje. ¿Sí? Oiga, profe, Sí, antes de que acabe la clase, quería preguntarle a ver si me pudiera dar un consejo, igual pues si lo quieren tomar mis compañeros. Si ve claro. que aprobaron un dinero en la escuela para la compra de computadoras. Ah, caray, no, no sabía. Bueno, aprobaron un presupuesto de la escuela para cada alumno, para compra de computadoras o Ah, ok, eso apoyo lo a, aprobó el apo- consejo. sí, o apoyo a educación a distancia. Ajá, Pero bueno, a lo que voy es que algunos pues ya tenemos la computadora y a lo mejor conexión a internet, y tomando su consejo de que nos decía hace tiempo de ir comprando nuestros instrumentos pues agronómicos, ajá. yo estaría pensado en adquirir un pHímetro y cositas así, pues a final de cuentas para nuestro ámbito profesional, pero Claro. pues también me encontré con una gran diversidad de productos y pues ya en base a su experiencia quería preguntarle si pudiera recomendar algún pHímetro o medidor de pH. Vi unos que son específicamente para suelos, yo nunca los había visto, no sé qué tan confiables sean, que son como una pluma, ya a comparación de los otros que son como para hidroponía, no sé. Ah, sí, para solución nutritiva, ¿no? Los que son de Ajá. electrodo. Sí, de los electrodos. No sé qué tan Ajá. diferentes sean, si sean menos confiables, si sean mejor, no Ah, ok, sé. Eso es lo buena que quería pregunta. preguntar. Bueno, ahí, ahora sí que, ahora sí, sí, yo creo que es buena pregunta, porque si tienen esa posibilidad sería excelente, o sea, si les dan oportunidad de que ese recurso lo puedan utilizar como dice, ya los que tienen la fortuna, la ventaja de tener su equipo y como quiera que sea, ya se las arreglaron y tienen los medios, pues y si les dan chance, porque también tengan cuidado con eso, no sea que les asignen el dinero y tengan que comprobar. No sé si el dinero que les van a dar lo tienen que comprobar con la factura de compra del, del equipo, ya sea de la computadora o del módem, qué sé yo. Hay que checar eso para que no se vayan a meter en algún problema, porque si les dan un dinero para algo, hay que checar si se tiene como que comprobar con la factura de compra de ese algo, en este caso una computadora o algún otro instrumento, ¿no? Que les ayude. Eso hay que revisarlo. Si no es así, que se lo den así, digamos, vamos a llamarle así, se llama fondo perdido, porque porque a veces luego no hay forma de conseguir facturas o qué sé yo, o forma de comprobar, aunque ahora hay que tener mucho cuidado con eso para que no vayan a quedar endrogados, porque puede ser que les den el dinero y lo usen en la compra de equipo de otro equipo que también pues es útil y va a ser pues para el futuro, y si les dan oportunidad de eso, pues sería excelente. Yo sí les recomiendo en principio que chequen esa parte de ese dinero que les va a proporcionar la escuela, vean si no es exclusivamente para compra de equipo de cómputo, porque recordemos que el presupuesto bueno, en este caso, en todas las universidades y en la nuestra, está regido por partidas presupuestales. Entonces, cada gasto que se realiza en la universidad debe estar encajonado en una partida presupuestal, ¿sí? Entonces, no así nomás como términos generales. Las partidas presupuestales en la escuela se habla del capítulo 1000, que es para sueldos y salarios. Capítulo 2000 se habla para toda la parte de operación, de compra de reactivos, insumos, toda esa parte. Y el capítulo 3000, que es para gastos de